nombre es Paula Daniela Suero García y la herramienta de gestión de pruebas que escogí fue Azure DevOps. Azure DevOps es de Microsoft y para poder acceder a una cuenta gratuita se debe uno registrar con un correo Hotmail. En este caso se pueden crear proyectos con la metodología Scrum. Yo creé este que se llama Semilleros 2023 Daniela Suero 1 y primeramente para crear nuestras historias de usuario vamos a ir a Boards. Como vemos, ya se ha creado una primera historia de usuario. Para poder crear una segunda, vamos a ir acá a New World Item y vamos a darle Product Backlog Item. Primero se debe asignar el título, en este caso va a ser historias de usuario 2. Vamos a agregar una descripción, que en este caso vamos a ingresar también el módulo donde se está realizando la ejecución de la prueba y también su criterio de aceptación. Luego le damos en guardar o en save y ya veremos en el board o en el backlog las dos historias de usuarios creadas. Acá luego en nuestro backlog vemos 4 historias de usuarios creadas con sus diferentes criterios de aceptación, la historia de usuario 3 y la historia de usuario 4. Se realizó el mismo procedimiento para la historia de usuario 2. Para la creación de casos de prueba tenemos dos opciones. Una es acá en nuestro tablero de Boards tener la opción en estos 3 puntos de aquí agregar un test y vamos a agregarle su caso de prueba que la llamaremos prueba de la historia de usuario 2. Damos clic sobre ella y aquí tenemos los pasos para poder reproducir el caso de prueba. En este caso, el primero va a ser loguearse como cliente y el segundo, buscar la sección de inicio donde se visualizan las observaciones. También nos muestra una casilla del resultado esperado que podemos colocarlo y también ofrece una opción de colocar parámetros o como lo llamamos datos de entrada. En este caso es muy útil a la hora de ejecutar este paso, que en este caso sería como loguearse como cliente. Entonces vamos a agregar 2 parámetros que serán las credenciales del correo y de la contraseña para loguearse. En este caso vamos a agregar el primero, que será el email, y el segundo, que será su contraseña. Una vez ingresado esto, nos damos cuenta que vemos que está enlazada con la historia de usuario 2. También se puede ingresar la prioridad y decir si este caso, si es de prueba, será automatizado o no. También da la opción de agregar comentarios. Luego damos en guardar y ya vemos que se creó el nuevo caso de prueba. También Azure DevOps ofrece una opción que es de crear test plans, pero esta opción es de pago, solo da 30 días gratis y en este caso la vamos a adquirir ya que es mucho más fácil y es muy parecido a Jira como su extensión de Zephyr. En este caso yo creé el plan de pruebas funcionales ciclo 1. Aquí puedes crear uno nuevo si quieres. Se ingresa el nombre, el área y el sprint. En este caso le damos clic. Y aquí se crean como subcarpetas para las historias de usuario.
Entonces aquí vemos la historia de usuario 1 y está asociado al caso de prueba de la historia de usuario 1. Entonces este es otro método para agregarle distintos casos de pruebas a una historia de usuario. Aquí la otra opción de crear la historia de usuario es crear una subcarpeta. Aquí en Static Suite creamos la nueva subcarpeta de historia de usuario 2 y tenemos la opción de agregar un caso de prueba, ya sea manualmente, como lo mostré en el anterior escena, que sería en Boards, donde lo encontramos acá, o la otra opción es agregar ya un caso de prueba existente. Aquí ya la vemos agregada con todos los parámetros que describimos anteriormente. Así, para agregar la historia de usuario 3, como ya mostré, puede ser manualmente o ya creada. Luego de ver los casos de pruebas asignadas a las diferentes historias de usuario, hay que tener en cuenta que estas son las subcarpetas. Asimismo, como están creados los casos de prueba, debemos enlazar las historias de usuarios que se encuentran en el backlog, que ya es diferente. Esto se hace de la siguiente manera. Al abrir el caso de prueba, vamos a ir a los links, que son los que están enlazados los casos de prueba, y vamos a añadir ya uno existente y vamos a buscar las diferentes historias de usuario. En este caso es la prueba de la historia de usuario 4, entonces vamos a buscar en el backlog la historia de usuario 4. La añadimos y ya vemos que está enlazada a esa historia de usuario. Le damos guardar y asimismo para las diferentes historias de usuarios, las subcarpetas de las diferentes historias de usuario. Para el tema de ejecutar los casos de prueba, le damos acá en Execute y vamos a seleccionar el caso de prueba que queremos ejecutar. Le damos a Run y nos va a aparecer una subventana. Entonces vemos que podemos chequear si se aprueba o se desaprueba. Entonces en el primer paso está aprobado, en el segundo también y en el tercero, que es donde se presenta el error, damos que falla. Se pueden agregar diferentes comentarios, también se da la opción de agregar screenshots o hacer un video. Después aquí tenemos la opción de crear directamente el book. Como primero vamos a ingresar el título, luego nos aparece el paso a paso, el que se ha pasado y el que ha fallado, y también nos muestra el resultado actual en que se encuentra el book. También lo agregamos y también nos da la opción de agregar comentarios. Aquí ya finalmente vamos a agregar la historia de usuario que está enlazada y vamos a decir que está relacionada con la historia de usuario. Damos OK, finalmente decimos cerrar y guardar. Para finalizar, vemos aquí registrado el book, las diferentes historias de usuario y los diferentes casos de prueba. Y eso sería todo para utilizar Azure DevOps como gestor de pruebas. Muchas gracias.